Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos en ese su programa Tiempo de Renovación. Hoy miércoles, durante la hora completita del programa, Misael María y Yesenia Castillo estaremos aquí con muchas informaciones. Bueno, Misael, muy bien, Yesenia, ¿cómo tú estás? Mucho tiempo tenía que Sí, Yesenia, tenía mucho tiempo, tenías tú que no estabas aquí con nosotros. Sí. Yo creo que vino un poquito más delgada ya. Sí, pero te hemos aquí excusado, te hemos puesto tus excusas, ya que estabas tú en temas laborales y eso. Sí, ¿verdad? Así que... No, ya renuncié. Sí, no, que bienvenida de nuevo, aquí estamos, Sí. así como Así siempre, ¿no? hay que trabajar, hay que trabajar. Sí. Nada viene regalado, todo es un Definitivamente, esfuerzo. aquí estamos. Y mientras haya voluntad, ¿verdad? Y así mismo, y trabajo. Y trabajo también, porque a trabajar. veces no hay trabajo y hay voluntad. No hay voluntad, eso sí es difícil. Pero nada, aquí estamos y a ustedes como siempre las gracias por Sí, preguntar y por preguntar sí, también. me han preguntado también por ti, así mismo es. Así mismo, pues nada, aquí estamos, Yesenia. Vamos, yo creo que la efeméride vamos, porque el compañero, el compañero Pantaleón, hoy no, por lo menos no me la envió. Pero ya en los temas que vamos a tratar, tanto del acontecer nacional como del internacional, hay que hablar de la reunión que se estuvieron miembros de organizaciones políticas con la Junta Central Electoral respecto a la resolución que otorga 75 días, un plazo de 75 días para que los partidos políticos definan la forma en cómo harán su convención o elecciones internas. Hay que hablar también de la encuesta CISA, porque aunque el día de ayer se abordó el tema, pero hay que seguir viendo algunos aspectos que contiene esa encuesta que a veces resultan contradictorios para uno, pero... No, y a ver, analizarla, porque de eso que se trata. De eso que se trata. Vendrán ya de por sí muchísimas encuestas y ya hay que ver si incluso dentro del reglamento de la Junta también se va a reglamentar eso también, y también la ley lo va a poder reglamentar. Lo contempla, así es que los plazos para la realización de estos estudios. También la reunión del Comité Político del PLD, que habló precisamente sobre, que pidió también el Comité Político del PLD, acordó pedir un plazo, de igual manera como lo había dicho anteriormente. Sí, esos temas son importantísimos, uno poder discutirlo, hablarlo aquí, ¿no? También otros temas internacionales. Sí, así es, la renuncia de Lula ya había agotado ya su último estamento, en este caso el Tribunal Superior Electoral, que había denegado su participación como candidato a las elecciones, y ya tomó la decisión que a un mes menos de un mes, es el día 5, creo. 7, creo que es 7. Así es, ya pocos días de las elecciones ya había que tomarlo. Sí, también el tema también algo de Guatemala tenemos ahí, y algo de Venezuela, además de ver en qué condición está el huracán Florence, ¿no? Bueno, ahí veremos. En Miami, Estados Unidos, en Florida. Bueno, guarda relación. No, así en la parte del sur de Estados Unidos, sureste. Ahí. Vamos a ver. Hay que hablar, Misael, aquí está el estudio que hace la firma encuestadora ASTISA, donde se destacan algunos aspectos que fueron medidos, los puntajes que se ven en este estudio. Esta firma encuestadora ha hecho estudios durante muchos años en este país. Dice que fue realizado entre el 1 y 3 de septiembre, o sea que es reciente. Con una muestra de 1.207 electores dominicanos en las principales provincias del país, distribuidos a nivel regional. Pues bien, esos datos arrojan que, por ejemplo, yo no hablaba de contradicciones y de otros aspectos que contiene este estudio. Dice que en el 5.5 lo midieron en una escala del 1 al 10. Escala de 1 al 10, ¿no? Donde 10 es el mejor. 10 es el más alto, así es. En este caso 5.5 sería 55 de 100. 55. Dice que el gobierno de la República Dominicana va positivamente.
viendo los puntajes, y está del 1 al 10, de un 55%, tal y como decíamos. Otros aspectos que destaca esta firma encuestadora tienen que ver, por ejemplo, fueron medidos ¿cómo diríamos? Circunscripciones, bueno, Sí, pues provincias. por provincias, Provincia, en este exactamente. Ajá. caso la región norte. Sí. Diríamos que la región norte presenta una aprobación de la actual gestión del gobierno de un 65% y que fue la más alta. Sí, según lo que dijeron las personas que fueron encuestadas. En el Gran Santo Domingo el 53%, o sea que la aprobación en este caso va en aumento. Desaprueba el gobierno, la desaprobación aumenta un 58% en la región este y un 57% en la región sur. Eso, Me lo raro también en la región sur, la que ha sido una de las más intervenidas en esta gestión, no solo porque su presidente sea del sur, sino porque era la más necesitada en este caso, la más olvidada, como decimos siempre de esa parte del país, la parte sur del país. También indagó aspectos positivos realizados en el actual gobierno. La mayoría de los entrevistados consideraron que los logros del actual gobierno en el sector educación, un 58%, en el plan de alfabetización, un 9%. Bueno. Tú sabes que el aspecto de educación ha sido uno de los más trascendentales en cada uno de los estudios que se miden, y ahí están o sea, se ve, se puede palpar. Claro, son cosas que no son cosas que son simplemente percepción. Así mismo es, ni tampoco cosas que se han dicho, ¿no? O temas que se plantean simplemente, que se puede ver a simple vista. Así es, decíamos que amén de la popularidad del gobierno, de la favorabilidad del gobierno de un 55%, en términos electorales, ¿verdad? El 69.7% de los ciudadanos afirma que no se debe modificar la Constitución de la República para permitir la reelección del actual mandatario como candidato a la presidencia de la República. El 70% expresa que sería negativo para el país si Danilo Medina modificara precisamente la Constitución de la República. Ahí uno dice... Sería bueno que le plantearan, quizás dice negativo, porque una pregunta es muy abierta. Después quizás alguna encuesta podría algún día preguntarle negativo y que enumere cuáles son los elementos negativos, es decir, la negatividad, ¿por qué razón? Que dice negativo. Sí. Pero cuando tú tienes entonces un presidente, la reelección supuestamente esa encuesta dice un 70% dice que es negativo. Entonces tiene valorado el presidente que se va a reelegir, o que se piensa reelegir, o que se supone, o después tiene casi un 60 de valoración positiva. Entonces, hay que ver que... Pero cada uno de los estudios lo han arrojado también, no solamente esta encuesta. Lo dicen, también, lo plantean así. Que dicen que también. Negativo, pero ¿qué? Entonces uno no entiende, cuando tú ves que el país va bien, que el gobierno se está manejando bien en esos aspectos en sentido general, entonces dice que también que desaprueba al propio presidente, que es sobre quien ese bien debe de alguna manera repercutir. En otro aspecto, Misael, dice esta firma encuestadora que al analizar solo los entrevistados que expresaron ser miembros de partidos políticos, ¿verdad? Sí. Los del PLD, Leonel Fernández obtendría un 62% de la intención del voto. Leonel. Leonel, el 62%. En segundo lugar estaría Danilo Medina con un 17%, y Margarita compite mucho con Danilo Medina. Fue que la persona expresara, dijera por el nombre de manera siendo miembro de la organización política. ¿Cuál considera que puede ser candidato? Leonel Fernández, Danilo Medina, y le sigue Margarita Cedeño de Fernández. Los demás candidatos como Reinaldo Párez Pérez, Carlos Amarante Barea, Andrés Navarro tienen en puntaje entre 1.7 y 1.5, así es. En el caso del PRM sigue lo mismo de otras firmas encuestadoras,
también. Luis Sí. Abinader un 74%, David Collado un 10%, Hipólito Mejía un 8%, Carolina Mejía un 7%. Está O sea, bueno. Yo creo como que así se va a tener que revisarse un poco. Bueno. Como que uno cuando ve toda esta cosa, uno dice, ¿y a quién es que están entrevistando? Sería bueno, hay que ver todas esas cosas, porque aunque dicen que la justificación es que eso es una foto del momento que se dice, Sí, ¿no? la Una realidad del expresión de la realidad en un momento determinado, del 1 al 3 de septiembre, ¿cierto? Pero eso hay que guardarlo para que ver posteriormente si esa es la realidad, porque eso pasa con muchas encuestadoras y ha sucedido, que llegan y dicen y plantean y después es todo lo contrario de lo que han planteado. Así sea, todo el mundo ya conoce, y eso no se lo oculta a nadie, le trabaja a una institución de un precandidato, le ha trabajado, y eso lo ha dicho ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, ojalá pueda, son muchos números, muchas cosas que se plantean ahí, e incluso también si el Danilo Medina no es ni precandidato ni nada por el estilo, y la misma Margarita sigue dando los números. Entonces, eso como que no tiene Bueno, también, pero ellos dirían que son los nombres que surgen cuando tú dices de manera abierta, una pregunta abierta, Sí. por cuál candidato usted votaría. ¿por cuál persona? Le surgen esos nombres, o por cuál persona usted votaría o considera. Le surgen esos nombres, ellos no lo condicionan en ese caso. Pero esta encuesta CISA, igual que la otra también, que no hace unos meses también salió. Creo que la Penn Show también. Y no, y habló. Asisa también Asisa, había sí. hecho una. Siguen como... ¿Asisa qué fue que dio en el 2016? No, igual que Leonel era el puntero, pero que no se podía reelegir. O sea que Pero para las elecciones también, ¿verdad? para las elecciones, Ah, sí. bueno. No, para la del 12 y para la del 16 también estaba, okay. sí, estaba puntero Leonel en relación al presidente. Bueno, esas son de los cuestionamientos que uno tiene para estas encuestas que tienden en algún momento determinado también a favorecer y acercarse a la realidad ya cuando los procesos están ya bien definidos, que tú no puedes, en este caso... Pero sí es algo, yo creo, y es lo que hemos hablado anteriormente, es necesario, y yo creo que está estipulado, está visto en la ley de partidos y en los reglamentos de su aplicación, reglamentar precisamente y limitar este uso de las encuestas, que muchas veces es un uso quizás hasta que no se logra, al fin y al cabo, tener una noción real de los hechos, cuando muchas encuestas te dan totalmente un número dispares, uno del otro y el otro del otro, la misma encuesta incluso realizada en el mismo lapso de tiempo. Así siempre. Entonces, eso es necesario que la Junta pueda definir cuál es y cuáles incluso son las encuestadoras que pueden publicarse o pueden tener la posibilidad de hacer encuestas en este país. Sobre todo el momento pertinente para hacer este tipo de estudio y publicarlo también, porque tú puedes hacerlo y tenerlo de manera interna para tú saber. Claro, para consumo interno, claro. Así es, pero ya cuando tú lo das a conocer a la opinión dice que un corazón puede engañar a todo el mundo, menos a su propio dueño. A su amo. A su propio dueño, no, a su dueño no puede engañarlo. Así que eso es importante. Lo peor que pudiera hacer un candidato, un político, es hacer cosas que puedan tener números que para engañarse a sí mismo. Sí. A veces esos números también se dan a conocer de esa manera para incidir de alguna manera y tener un cambio de la propia percepción de las personas respecto a determinados candidatos. Ya ha habido críticas respecto a muchas firmas encuestadoras en otros países que han dado a candidatos presidenciales por un puntaje muy amplio. Ya la población cree, el electorado cree que ese es imbatible y se deposita su voto, pero resulta que cuando se ven los resultados ni siquiera se asemeja, aunque ganara, no se asemeja a lo que habían dicho todos los medios y todas las firmas encuestadoras de que un determinado candidato estaba muy por encima de otro. Eso también ha traído cuestionamiento, el papel de los medios, el papel de las firmas encuestadoras en los procesos electorales, cómo inciden para que una determinada persona pueda posicionarse. Y crear una matriz de información, una matriz de pensamiento también hacia la persona, que vayan
eso es un condicionamiento también. Condicionamiento, Se va claro. condicionando la voluntad y bueno, esto eso no. Pero vamos a ver, Vamos ahí a ver. está ya entonces así. Así es. David Collado, que sale con un 10% de favorabilidad Sí en está. el electorado. Sale Ya la Penancho también, la sí, Mark Penn, perdón. La Mark Penn, Así exactamente. es, había dicho que está compitiendo el señor David Collado por encima de Hipólito Mejía, y aquí se ve por encima de Hipólito Mejía. Lo más trascendental es que aquí su hija, Carolina, compite con el propio padre. También. Y uno no le ve a Carolina el perfil de candidata presidencial Claro. por encima de Hipólito Mejía. Bueno, Yo no sé a quién entrevista y cómo surgen esos nombres en un determinado momento para tú valorar positivamente Sí. una persona en una actividad que no se le ha visto de alguna manera, aunque haya sido candidata a la vicepresidencia, no tiene claro ese que perfil, no. Carolina Mejía, No, o pero aunque no- sea secretaria general del PRM. Y nunca ha manifestado querer ser candidata presidencial en ningún lugar. Igual también como David Collado. Entonces, uno se pregunta, bueno, 1000 y pico de personas, no sé cuál era 1207. a nivel nacional, y uno se pregunta, pero primero habría que ver el nivel de conocimiento que tiene la gente de los candidatos. Yo no creo, yo personalmente, que nunca he hecho una encuesta, claro está, de que David Collado, igual que Carolina Mejía, sea una persona conocida a nivel nacional. Para tu poder, el nivel de simpatía va íntimamente relacionado al nivel de conocimiento de la persona por los posibles electores. Y no creo que en Elías Piña, un campo de Elías Piña, o de San Juan, o del sur profundo, o del norte, tú le digas, ve acá, David Collado, o te digan David Collado. Por encima de Hipólito. No, exactamente. ¿Tú me entiendes? Es decir, es un tema que hay que ver. Así es. Me recordé de David Collado porque el PRM precisamente en el municipio de Santo Domingo Norte hace una denuncia por el gran cúmulo de basura que hay en esta demarcación. Bueno. Ellos dicen que eso se debe a que se rescindió el contrato que tenía el ayuntamiento de Santo Domingo Norte con la empresa que recoge los desechos sólidos. Eso ha llevado a que esa población tenga esa cantidad de desechos que de alguna manera traerá consecuencias para la población. Y yo me recordé de eso porque es precisamente el PRM quien está haciendo ese pedido, cuando aquí en el Distrito Nacional gobierna, el gobierno municipal es del PRM y el cúmulo de basura es un problema, sí. Y no se ha rescindido contrato claro, todavía. Aunque también hay que decir que David Collado fue candidato, fue como... Por el Partido Reformista. Fue por el Partido Reformista. Bueno, pero su alma es del PRM. No, el candidato del PRM. Definitivamente fue porque su Belví no le permitió. Pero de todas maneras es bueno recordar eso que tú dices. Y recordar no solamente al síndico de aquí, sino a la mancomunidad de alcaldes del Gran Santo Domingo, que incluye Santo Domingo Oeste, el norte y el distrito, sí, que viene por ahí, está anunciada diferentes vaguadas. Sí, entonces, es importante que ya el presidente de la República se reunió con todos los organismos de socorro del país y obras públicas y demás. No hemos visto lo Entonces, otro. Es importante, que tampoco hemos visto, no sé, la reunión porque para que no suceda, tal vez, para que se prevea, se vaya a prevenir un poquito, aunque no pase nada, porque es mejor eso, que como dice el dominicano, es mejor prever que lamentar. Entonces, en este caso, se le llama, bueno, señores, vamos a empezar a recoger toda la basura mañana, si es el jueves, si es el viernes, que está estipulado que posiblemente que llegue es la condición atmosférica del Isaac, del tormenta, claro, o huracán o lo que fuere. Bueno, va a traer agua, va a traer mucha, va a traer poca, pero ya. Y si no pasa nada, ganamos. Mejor todavía. Y queda la ciudad limpia. Y la ciudad queda limpia. Claro. Entonces es importante ya que no suceda, para que no digan ahorita y tomen las previsiones del lugar, no se venga a decir ahorita que fue porque abrieron
el puente flotante y toda esa basura vino para acá. Sí. En fin, buscar los medios es lo que se pide. Que ya empezar, yo creo que ya es momento de que esté activo el plan de emergencia, el propio ayuntamiento del distrito y de la comunidad de ayuntamientos, ¿no? Así no tiene también que ver con esto del PRM, que diga que se recoge la basura en Santo Domingo Norte. Bueno, dirán ellos, a nosotros nos duele este lado. El otro que se la arreglen ellos como puedan. Hay que decir, Misael, que la Junta Central Electoral se reunió con los principales jefes de partidos políticos de este país con respecto al plazo que habían otorgado de 75 días para que las organizaciones políticas dijeran cuál sería el método que utilizarían para la realización de sus convenciones o primarias internas. El PLD ya había anunciado que solicitaría la extensión de ese plazo y los resultados, según las informaciones que hay, es que tanto el PRD como el PLD, como el Partido Reformista Social Cristiano y otras organizaciones como el Partido Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, el Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Socialista Cristiano, también se sumaron a esta petición. Bueno. De que se extendiera el plazo. Este plazo. ¿Y la extensión que ellos piden hasta qué tiempo es? ¿Serían hasta mucho? Hasta febrero, enero, febrero, más o menos, que son los tiempos donde se debe programar y replantear la forma de convención, porque esas se realizarían después de mediados del año que viene, después de julio del año que viene, o sea, yo desde el primer momento, el primer día en que salió esa resolución, yo dije que no le veía el sentido, porque no la prisa claro. si tú estuviste de acuerdo, esa prisa de que se estableciera un plazo de 75 días que se cumpliría en octubre, para que las organizaciones dijeran cómo realizarían su comisión. Ni siquiera el reglamento de la Junta Central Electoral está elaborado. O sea, la ley que sería de régimen electoral todavía está siendo conocida en el Congreso Nacional, y el año que viene es donde se realizarían todos los procesos internos de las organizaciones políticas. No veo por qué tienen que decir cómo sería el tipo de primaria. Realmente quizás, bueno, definitivamente eso para partidos grandes, o en el caso para el PLD, es importante que se extienda ese plazo, porque va a permitir, conocer temas internos que quizás son sumamente complejos para organizaciones que tienen mucha militancia. Para las pequeñas quizás no es tan complejo. Bueno, para las pequeñas también, porque tendría que ver qué hace el competidor, y aparte de eso... Porque ¿qué es lo que hay que presentar en 75 días? ¿Qué es lo que hay que presentar? ¿El tipo de primarias? El tipo de primarias. También hay que saber, yo no sé si el padrón... ¿Con qué padrón? Sí, con el de la... Exactamente. Sí, con el de la Junta o con el padrón. O el propio, porque si uno de ellos deciden por primarias abiertas, tienen que presentar... Tiene que ser con el padrón de la Junta. No, porque puede ser primarias abiertas con padrón propio. Pero es lo que te quiero decir. Primarias abiertas con el de la Junta. No, de la Junta, si primarias cerradas con el padrón propio. Sí, entonces tendrían que, esos partidos que muchos de ellos no tienen padrón, tendrían que empezar un proceso de inscripción para poder... Que no tienen padrón. ¿Y cómo tienen reconocimiento? No tendrán padrón, porque por ejemplo, digamos el caso de Opción Democrática, muchos de ellos, ese padrón tiene que empezar a adaptarlo y saber la doble membresía, si hay doble membresía, todo eso. Es una auditoría, eso sería un problema fuerte. Una auditoría. Precisamente. Entonces, esos partidos pequeños, digamos digo pequeños en el sentido de llamado alternativo, porque son pequeños, nos sacan 15, 20 mil votos en unas elecciones, y quizás hasta menos. Exactamente, entonces tendría que presentarle a la Junta un padrón, que ahí está el asunto muy complejo para ellos, porque tendrán... Además,
tendrían que decir de dónde saca entonces. La membresía, porque tienen que presentárselo a la Junta previo a la realización del proceso. Además, hay otra cosa. Anualmente ese mismo padrón tiene que coincidir el año que viene con el que entregaron ahora. Coincidir en el sentido de que tiene que ser siempre anualmente, tienen que entregar a la Junta lo que salieron y los nuevos que entraron, presentarle uno nuevo de manera anual. Sí, hay otra cosa, tú sabes que independientemente del tipo de primaria que realice las organizaciones políticas, serán supervisadas por la Junta Central Electoral, claro. Algo que no se daba. Algunos partidos solicitaban la supervisión a la Junta de que observe sus procesos y la Junta muchas veces se negaba a hacerlo, la ley no lo obligaba, ahora la ley obliga a la Junta a que tenga que estar presente todas las y a la hora que tú vayas a hacer una asamblea, aunque sea de delegado, tiene que contar que esa es la membresía, que esos son los delegados de esa organización política, que realmente pertenecen a y que son los organismos competentes de ese partido. Y que son esos, sí. Entonces, eso conlleva también a una readecuación, tiene que readecuar de los padrones y los estatutos y de los padrones propios a la ley. Sí, así porque tú podrías decir que hiciste una asamblea de delegados, pero tener un padrón que no se revisa, que no se sabe dónde están sus miembros, simplemente tú dijiste que votaron, pero si la Junta está, las cosas cambian, entonces ahí vendría lo que es el descrédito, las impugnaciones, se darían impugnaciones también, y que el Tribunal Superior Electoral tendría que tomar cartas sobre el asunto, tener posiciones. Entonces no es tan fácil. Como sería después de mediados del año que viene, ahí se vería el tamaño real de cada partido. Aunque sean pequeños, también tienen que readecuarse, como decíamos ahorita, y ver cómo realizarían su proceso, que nos imaginamos nosotros que la mayoría serían asambleas de delegados. Podría ser porque es la más fácil que se da, no hay que movilizar mucha gente, y si tú dices que tú tienes 300 delegados, pues bueno, una asamblea de delegados, pero esos delegados tienen que estar ahí, tienen que ser miembros, no pueden ser en el aire, no pueden ser simplemente un nombre. Eso se busca básicamente darle algún tipo de viabilidad a todos estos procesos internos que se hacen en las organizaciones políticas, que de alguna manera han llevado a cuestionamiento y al debilitamiento, aunque quieran decir que no, del sistema de partidos, pero los propios partidos y la cúpula es que han tenido mucha culpa en precisamente todo esto. Ya esto lo que va a permitir es que se vea la realidad de cada partido, eso es importante, es importante. Es importantísimo que cada partido tiene 2.3, no lo tiene. Claro que no, han no es votado necesario. 600.000 en los últimos procesos, hasta 400.000. En el caso del PRM, porque hizo una convención reciente, que ya no tendrían que rehacerla en términos de saber, ya tiene un padrón de 200.000 militantes. Bueno, esos son 100.000 y pico, esos son 100.000, que todavía no se sabe. No se sabe todavía precisamente. Tendrán que decir cuál es el padrón y podría cada cual definir cuál es el padrón que tiene. Bueno, aquí lo hemos debatido. Porque tú no tienes que tener un padrón de militantes tan amplio. No, porque un partido realmente no tiene que ser grande. No. Necesariamente en términos, sino tener cierta, como siempre se ha dicho, cierta autoridad ante lo que dirige o ante el pueblo dominicano en un momento dado. Y lo importante es eso, porque debe ser la importancia de un partido no solamente en los miembros que tiene, sino en la calidad de su dirigente, en la moral, en la autoridad que tenga ante aquellos que dirige. Entonces, no hay pena. Si esos partidos pequeños tienen, lo que tienen son 2.000 o 3.000 miembros, bueno, eso es lo que tienen. Y ya. Ahí está. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana
hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. En el INAVIE somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil INAVIE del Ministerio de Educación de la República Dominicana ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monte Plata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación. Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3R, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, potes, vasos, platos, etc. La R de reusar me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche y néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladoras. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3R, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarle a una cultura de respeto al medio ambiente. Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos bienestar! Continuando con el programa, Misael, y nosotros hablando de las organizaciones políticas, son temas que uno tiene que seguir abordando respecto a muchas opiniones que dirigentes de ciertas organizaciones siempre dan. En este caso es la externada por Felucho Jiménez y también por Fadul. Estamos hablando también de Monchi Fadul también. Así, ambos miembros del comité político del Félix Partido Jiménez, de la Felucho. Liberación Dominicana. Así es, el presidente de Refridonza. Ajá. Refridonza. La refinería dominicana. Dominicana de petróleo, que refina todo el petróleo de nuestro país. Bueno, dice Felucho Jiménez que el PLD podría dividirse debido a las tendencias grupales
que constituyen una amenaza latente para esa organización política. Dice además el miembro del comité político que él no está de acuerdo con que se reforme la Constitución de la República para permitir la reelección del actual presidente de la República, Danilo Medina. Sí, no que se haga con, porque hay algunos también que plantean que Julio Curi plantea que no es necesario la reforma. No, él no dice eso, él dice que no está de acuerdo. No, pero... Recuérdate que Felucho Jiménez... ¿Estás de acuerdo con qué? Con que se reforme la Constitución de la Pero República. lo que te quiero decir... Que no debe modificar, él dice textualmente, consideró que no se debe modificar la Constitución de la República para que se permita la reelección presidencial del presidente Danilo Medina. Y lo que digo, entonces choque con también lo que plantea Julio Curi, que no necesariamente, que incluso con lo que tiene actualmente, con la actual Constitución puede ser candidato. Pues bien, es un debate recuérdate jurídico. Que Felucho Jiménez había sido hace más de un año, creo, el que llevó la voz cantante cuando dijo que el presidente lo designó a él para que dijera que él no aspiraría a otro mandato constitucional. O sea, para que no el 2016. No, ahora, ¿verdad? Para ahora, recuérdate que cuando se empezó a hablar del tema, él dijo que Danilo en una reunión con 8 personas le dijo que se encargue de decir que él no va a aspirar. Y ese fue un tema de debate que duró muchos días y él parece que ha seguido con el tema, parece ser que realmente él no considera que el actual mandatario pudiera repostularse para un tercer mandato y lo externa de esa manera. Bueno. Él habla de división. Lo que pasa es que cuando se habla de división, básicamente si el actual mandatario Danilo Medina intentara repostularse o modificar la Constitución, sería esa división porque él haría eso. Pero no sería una división si fuera otro candidato en este caso. No, si fueran otros, exactamente. Otro o cualquier otro, exactamente. Así es, solamente habría división si el actual mandatario fuera el candidato a las elecciones. Y uno cuando ve eso hay que ver las contradicciones. Entonces, bueno, si este gobierno tiene un 62% y todavía la simpatía de popularidad, de gestión favorable, y todavía es bien valorado, bien valorado, y todavía la simpatía del presidente Danilo Medina ronda casi el 60%, uno no ve quién pudiera dividir en ese caso. Porque si las minorías dividen, dicen no se debe aplicar el centralismo democrático, pero uno dice, ¿y las minorías dividen? Es que realmente, yo te digo, bueno, parece que lo mismo planteaba ayer Melania, han habido voces en esa, pero un país que va en crecimiento, un gobierno que está haciendo una buena gestión valorada, bien valorada por todo el mundo, un partido que está, ¿cuál es la necesidad de hablar de división? ¿Dónde están los peligros de dividirse? Precisamente un partido que está en el poder. ¿Para salir del poder? Entonces, lo que yo realmente no creo que haya todavía en la actualidad ningún líder o ningún sector en el PLD que tenga capacidad para dividirlo. En la actualidad. En la actualidad no existe eso. Entonces, esos comentarios creo que no son muy favorables en estos momentos. Pero nada, están dichos ahí, y es miembro del comité político y es fundador del PLD, quien lo dice. Y esa es la palabra que se menciona más en el PLD por las redes sociales, división si no está el candidato, división si no ponen a fulano de tal. Bueno, habría que ver qué sucede con todo eso. Mientras tanto, Monchi Fadul dice que no hay que modificar, no hay que convocar a un congreso para modificar los estatutos del Partido de la Liberación Dominicana porque ya la ley da un mandato. Y dice la forma como debe hacerse. En este caso, en el PLD, el Comité Central es quien tiene la potestad para ajustar los estatutos a lo que dice la ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas. Esto a propósito de declaraciones, decía él, del expresidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, que decía que se deben reformar los estatutos del PLD para hacer las primarias abiertas, porque el partido ya eligió el método, que es de elecciones cerradas, según dicen los estatutos. Y otros miembros del partido también, como Melanio Paredes,
Ay, Sí, Reinaldo. sí. Melanio Paredes, que sometió también un acto de alguacil. Por alto alguacil, así, sí. al comité Y luego político. creo que también al Tribunal Superior Al Electoral ahora. electoral también, un recurso de amparo Sí. Sí, que pide la convocatoria a un congreso. Sí, él dice que el actual Congreso, el Congreso debe aperturarse ahora y que para modificar los estatutos tiene que ser a través de un Congreso. Un Congreso con el PLD dura un año. Pero no solamente eso, pero es que, ven acá, pero si todavía la propia ley no contempla, no tiene un reglamento que te plantea a ti cómo se va a modificar incluso los propios estatutos de los partidos políticos, cómo se está convocando a un Congreso antes de. Sí, tú puedes, digamos que precisamente se convoca un Congreso ahora y todavía ni siquiera se conoce cuáles son los reglamentos y cómo van a ser, y después se convoca ese Congreso, ya me lo convoquemos ahora. Hay una violación. Y se haga un mes o 2 meses y dentro de 3 meses venga la Junta y diga, mira, este es el reglamento y no es así como el PLD lo Hay hizo. que convocar otro Congreso. Entonces tendría que convocar otro Congreso. Otro Congreso, porque es el Congreso que tiene la Entonces, potestad. es una cuestión como que no está, y eso está planteado ya. Eso es hay que primero conocer la ley, ver que la ley, conocer los reglamentos, conocer todos los mandatos, todas las lo que plantea como tal, ¿no? Y posteriormente a eso, ya esos estatutos tienen que modificarse según lo que plantea la propia ley. Bueno, ahí está. Porque incluso también tendrían que subir, creo que llevar para que lo haga sobre los 25 puntos también. Los puntos esos acordados. 15. Los 15 puntos esos que se cogieron, que se aprobaron en el comité político, también tendría que eliminarse, que no tiene ningún tipo de valor. Sí. Eso también. Bueno. Porque se supone que esos mismos organismos o ese mismo acuerdo convocó y pospuso el Congreso para el 2020, para diciembre de 2020. Sí. Entonces, todo eso tendría que revisarse, ¿no? Bueno. Y de por sí todo eso queda sin valor. Sí. Actualmente queda sin valor. Sí, queda sin valor. Todo, incluso esos mismos acuerdos, porque tendrían que estar sujetos a lo que diga la ley. Así es, y uno que hablan mucho, que dice que son institucionales, que cuando haya violaciones a los estatutos van a someter recursos de inconstitucionalidad y una serie de cosas. Recuerdo yo siempre que en uno de esos puntos que tú hablas, previo a la reforma constitucional, decía que ningún miembro, en el caso del PLD, podría someter un recurso de amparo contra una resolución tomada, en este caso por el organismo superior que es el Comité Central. Sí. O sea que si tú no estabas de acuerdo con algo que el Comité Central o el Partido de la Liberación Dominicana resolutara en un momento determinado, tú no podías ir a un tribunal competente para tú, por lo menos, que tus derechos fueran respetados, reconocidos en este caso. Que ese punto quedó fuera, pero fue propuesto. Así y estaba dentro de los acuerdos también. Estaba dentro de los acuerdos también que todas las medidas fueran tomadas de manera unánime. Y también estaba de acuerdo que en esos puntos que se respetara el equilibrio. O sea, que si habían 2 tuyos, 2 míos, la repartición. todas las cosas. O sea, cuando uno habla de institucionalidad, uno dice, bueno, es cuando conviene. Pero, no es permanente. Eso es igual que la reelección, que no es un asunto de principio, porque son temas coyunturales. Es meramente coyuntural. Meramente coyuntural. Asigún, como diría. Asigún entonces eso hay que ver. Ya precisamente la ley, lo que hay que tratar, incluso los esfuerzos y la energía, que está bien, nadie está, incluso en el PLD, todo el mundo, uno mismo estuvo y ha estado siempre de acuerdo con la convocatoria a un Congreso renovador, total, completo. Pero, ¿en qué momento, bajo qué circunstancias se plantea eso? ¿Bajo qué? Un Congreso de 3 meses, de 2 meses para escuchar ciertas cosas. E incluso, si lo que se había planteado, se había pedido, y ha sido un clamor en este país por muchos años, sobre todo de los militantes que no tienen
no tienen categoría jerárquica. En los partidos políticos es precisamente una ley que permita de una vez por todas enmarcar el accionar de los partidos políticos, de sus direcciones y de sus plazos, que se puedan ser respetados y puedan plantearse en un momento dado. Y eso que se ha pedido siempre, y ahora ni siquiera estamos discutiendo, porque en estos esfuerzos hay que ir a discutirse. Bueno, señores, lo que se plantea es esto, vamos en fecha tal, después que se modifique y se creen todas estas condiciones, a un Congreso. Así es, y en esto de que las cosas son así, hay que decir que, por ejemplo, cuando el presidente de la República convocó al Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir los jueces del Tribunal Constitucional, aquellos que están pasados de edad, aquellos que por cuestiones de salud ya han renunciado, los que han fallecido, los que han fallecido, aquellos de la Suprema Corte de Justicia que necesitan evaluación del desempeño también, porque usted no puede ser vitalicio en las funciones, también hay que ver cómo ha sido su manejo dentro del lugar que usted desempeña alguna función. Dice Finju, en el caso que ellos también están haciendo sus perfiles, evaluando perfiles de los posibles candidatos que ellos van a someter también, porque Finjus como tiene es una entidad también que como con el derecho, ¿verdad? Valora y ya ha sido escuchada en otras ocasiones, y también ellos han sometido algunos candidatos en otras evaluaciones que se han hecho para elegir al Tribunal Superior Electoral, y algunos jueces también. Ellos han sido reconocidos los aportes que han hecho. Pues bien, ellos están haciendo lo propio para esto que se va a conocer ahora y estas evaluaciones que se van a hacer. Decía la vicepresidenta de la República que el Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional debe ser respetado, y que espera, ¿verdad?, que no se reparta como un pastel político. ¿Cómo cuándo? ¿Cómo cuándo? Ahí es que está el asunto, como cuando se repartió como un pastel político. Exacto. Parece que la como se había hecho anteriormente. Parece que la experiencia ha indicado que antes se hacía así. Ahora no debe hacerse. Ahora espera que no se haga así, entonces... Lo que hay que preguntar a doña Margarita, a la señora vicepresidenta, es que cuando se está respetando, todo lo contrario. El Tribunal Constitucional ha sido respetado y bien valorado en estas gestiones. Ha sido bien valorado desde incluso de su fundación, desde que fue creado. Mira lo que le tocó cuando la sentencia 168. Tú no puedes llamar a algo que se realice tal situación cuando no ha sucedido. Cuando no ha sucedido, ¿a quién es que se le advierte eso? ¿A quién es que se le advierte? Porque, por ejemplo, en el caso del PLD, el doctor Leonel Fernández, que es presidente del PLD y que puede también incidir en el Tribunal Constitucional, lo que fuere. Pero ¿a quién es que se le hace el llamado? ¿A los que fueron presidentes anteriormente? ¿Será? ¿Tú me entiendes? Que no sea tal como se hizo anteriormente. Dice ella que pretender repartirse el Tribunal Constitucional entre los diferentes partidos políticos no puede ser posible, y lo catalogó como un irrespeto a la institucionalidad. Sucede que esta sería la primera vez que el presidente actual convoca al Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir en el derecho que da en el marco de la ley, es sustituir a aquellos jueces que ya, como habíamos dicho, tienen que ser sustituidos por las razones no se está haciendo por gusto, no es violentando las leyes. Porque aquí hubo una persona incluso que dijo, creo que con un juez, un supremo de la Suprema, dijo, a ese yo no lo quiero, lo sacaron. No fue así, no pasó así. Creo que en el tiempo de Hipólito, que el plazo no se le había vencido y se puso como quiera. Yo no lo quiero ahí. Bueno. Fue sustituido, sí. Entonces, y después sucedió, yo creo que también le tocó al presidente Leonel Fernández
No, en el 2010, en la Constitución del 2010. Y ahí fue que se modificaron. Y el famoso, como se dice, el paso de la corbata azul. Y no se respetó a nadie. Bueno, lo que se dice en él, tal vez ya lo dice por la experiencia, de que cuando se hizo el pacto de las corbatas azules, le tocó uno al PRD, en este caso cuando Miguel, ¿verdad? Sí, eso dice, le tocó al PLD tanto, y le tocó, pero lo que decimos es que si ha habido algún irrespeto, y ella espera que no se reparta eso, es porque la experiencia, hubo experiencia pasada, que dicen por eso no cómo creo era la forma. Por eso yo no creo que debe preocuparse. ¿Verdad? No, porque este gobierno ha sido extremadamente respetuoso con los plazos, con las leyes, con los procedimientos establecidos, como fue por el caso incluso de los propios fiscales. Fueron todos evaluados su desempeño, evaluado su condición profesional. Usted puede decir que está de acuerdo con uno o con el otro, pero ¿puede alguien decir que ese es un mal fiscal o tal o cual? No puede. E incluso fueron evaluados fiscales, en el caso de la fiscal del Distrito Nacional, que ya se le había vencido su plazo, no se le había evaluado su gestión todavía, su desempeño. Todo el mundo, pero duró un tiempo después de haber cumplido el plazo. Recordemos que estos fiscales hizo una gran gestión. Y estos concursos se hicieron a raíz de la modificación constitucional de 2010. Perfecto. Y fue precisamente en la gestión del doctor Leonel Fernández, sí. No, del que era procurador Domingo en ese Brito. entonces, ¿no? Que era procurador no, perdón, en ese entonces. No. Fue el que era procurador en ese entonces fue... Ya se me olvidó el nombre del miembro del comité político. Radamés Jiménez, perdón. Que vinieron todos estos fiscales de carrera ya. Y que mira cómo se respetó el tiempo y los plazos vencidos y siguieron ellos ocupando sus funciones. Ahora uno no entiende por qué cuando le corresponde a otro, ya sea procurador, ya sea otro gobernante, hacer lo propio que han hecho otros, hay temor y hay problemas. Son ya, pero no, pues esos temores, no, que no se muera de eso nadie se muere de esa parte. Por esos lados, yo creo que se ha respetado este país, es importante, que se sigue respetando los plazos, y eso ya no creo que la advertencia no le cabe a este gobierno. Bueno, y la experiencia también indica cuando lo de la Junta Central Electoral. O sea, es una junta que no pudo ser cuestionada. Claro que no ha sido. A propósito de que se creía de que los actuales jueces que estaban, la mayoría se iban a quedar, que el presidente, en este caso Roberto Rosario, se iba a quedar, que solamente... No, ya Roberto Rosario está en lo suyo, está miembro del Comité Central del PLD, otra vez, está haciendo su vida política. Está haciendo su campaña. Entonces, esas evaluaciones para tanto el Tribunal Superior Electoral como para los jueces de la Junta Central Electoral fueron bien valoradas por la población dominicana, o sea que no debe haber problema, no debe haber algún tipo de preocupación con esto que se va a hacer ahora, si la otra fue surgió un buen resultado. Buen resultado. Yo ya 5 minutos para tomar para el asunto de Brasil. En Brasil, exactamente, ya en el día de hoy, precisamente vencía ya el plazo que se le otorgaba como último para poder inscribir los candidatos a la presidencia de ese país. Ahí, como sabemos, hay un candidato, el que ahora se presenta precisamente como favorito. Uno está en el hospital, el favorito está en la cárcel, que es Lula, y el de la derecha, que precisamente, porque todo lo que se hizo fue precisamente para eso. Ahora se presenta como favorito que se le fue apuñalado. Exactamente. Y la víctima. Así es, y ahora mismo se escogió el Partido de los Trabajadores a Fernando Haddad como candidato presidencial. Ahí lo tenemos, quien era candidato vicepresidencial lo llevaba. Y fue alcalde de Sao Paulo, que es la ciudad industrial de Brasil, la más grande y desarrollada, definitivamente. Es un intelectual, una persona, vamos a ver, ahora las encuestas lo dan como tercero para usted. Tercero. Detrás de incluso de Marina. Sí, de Marina, que precisamente era miembro del PT y fue candidata cuando murió. Cuando murió el candidato presidencial en un confuso accidente de aviación, murió y pasó ella a ocupar la presidencia de posición como presidente del Partido Socialista.
entonces ya se queda como el tercer lugar, que al fin y al cabo quizás ha sido y fue el plan de la derecha brasileña, de la oligarquía, no solamente destruir y meter preso al hombre con mayor liderazgo en ese país que Lula da Silva, sino además de disminuir a su misma expresión al PT. Eso es, ahí está, yo creo que no habrá sorpresa y ganará. Ha sido todo un plan orquestado precisamente para destruir las organizaciones progresistas de América Latina, en este caso también de desmembrar, de desbaratar su liderazgo sobre la base de todo, de traiciones hasta meter preso a su presidente. Pero hay que decir que hay un pueblo que vota también, o sea, que hay un pueblo que no está amordazado, claro, que también ejerce el derecho. Pero en un país, yo te digo una cosa, Yesenia, en un país donde se dio un golpe de Estado, se desplazó una mujer, una presidenta que habían votado 52 millones de personas por ella, no creo que vaya a haber elecciones, que todo eso se hizo. Todo eso se ha hecho, todo. La represión, todo. La judicialización de la política, el llamado lawfare, a su máxima expresión ha sido expuesto en Brasil. Bueno. Y será precisamente para poder devolverle la inclusión social, devolverle lo que se había dado al pueblo, que el pueblo había conquistado en 10 años, 12 años de gobierno del PT, como está haciendo Macri, destruyendo, desmovilizando, desbaratando todo lo que se había construido en esos años y devolverle las empresas, devolverle los recursos ¿a quién? A los ricos de esos países. Y en eso están todos puestos. Ahí están, hay que verse, como decimos nosotros que estamos aquí, debemos ver más allá de nuestro espacio donde nos encontramos. Desarticulando todo. Hay que ver claro, como tú dices, cómo está Argentina, hay que ver cómo está Brasil, puede ser el país. Ecuador también, claro, que están involucionando de alguna manera, ya que llevaban un camino, América Latina siendo una de las regiones de mayor crecimiento, a pesar de todos estos problemas económicos que han habido a nivel mundial. ¿Y cómo se está desarticulando todo esto? Donde los índices de desigualdad habían disminuido de manera drástica y sostenida, ¿entiendes? Como está en nuestro país también. Pero eso hay que irlo conversando un poquito más porque también se da el caso de Guatemala, que ahora mismo hay un tema precisamente. Bueno, a ustedes como siempre las gracias por acompañarnos durante esta hora completita del programa. Misael María y Yesenia Castillo, les deseamos, pasen feliz resto de la tarde, sigan con Teleimpacto, que viene Manuel Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Bye. Hasta mañana.